Hola, mi nombre es Ulises, estoy con mi compañera Yemel y con André Mendoza, que es el co-founder de Sneaker Repair. ¿Qué tal, André? ¿Cómo estás? Hola Ulises, ¿bien y tú? Bien, también. Quiero que nos cuentes un poquito más sobre qué va tu empresa, de qué se trata, qué haces. Déjate explico. Sneaker Repair es un servicio de lavado y restauración para cualquier tipo de calzado de una forma segura, efectiva y rápida. Ok, perfecto. Bueno, te vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Sí, claro. Sobre tu experiencia como emprendedor y lo que has tenido que vivir, todas estas vivencias que has tenido que pasar para llegar a componer una empresa como esta. Ok. Bueno, la primera es, tú como emprendedor, ¿cómo identificaste una oportunidad para empezar con esta aventura de emprendimiento? Ok, pues primero que nada les quiero decir que yo soy, por ejemplo, aquí de la Ciudad de México, pero mi familia se mudó ya a Saltillo. Y allá en Saltillo tengo 2 hermanos y el menor, que tiene como 16 años, empezó como a ver esta oportunidad de que la gente pues quería lavar sus tenis, pues no sabía cómo. Y pues yo estudio diseño industrial y pues no tengo como nada relacionado con los costos, pero pues me han enseñado a que, por ejemplo, a identificar como la necesidad del cliente y saber cómo hacer sus prototipos o servicios y también productos para satisfacer como esos pains y pues resolverle como esos problemas. Y entonces, por ejemplo, yo ayudé a mi hermano para pues ayudarlo con ese servicio y pues poco a poco lo fuimos implementando y a la gente se le gustó. Aparte de que, por ejemplo, ya en Saltillo pues no había ninguna competencia, solamente hicimos como un benchmarking y nos dimos cuenta de que aquí en México estaba empezando como a crecer, pero en otros estados de la República pues no. Ok, perfecto. ¿Cómo es que obtuviste todos los recursos necesarios para empezar como con este negocio? Pues igual que como te comentaba, pues con como lo del design thinking, pero nos dimos cuenta que también como no necesitaba de mucho dinero, solamente necesitaba como un kit de limpieza que costaba como 400 pesos y bueno, más que el agua y la luz, y ya después fueron saliendo como otras cosas así como que pues como el traslado y también, por ejemplo, de cómo entregabas tus tenis en una bolsa o nosotros teníamos que hacer como un morralito o algo especial para dárselos al cliente. Ok, bueno, de acuerdo, cuando empiezas un negocio siempre hay incertidumbre, riesgos y todo eso. ¿Cómo tú como emprendedor manejaste esta situación? Pues fue un poco difícil porque pues mucha gente decía, no, pues es que para qué, o sea, lavar tenis cualquiera lo puede hacer y así. Pero, por ejemplo, mi experiencia que ahorita lo he puesto aquí, realmente sí es un problema porque muchos de los adolescentes o millennials y así, pues no saben lavar porque yo literal hice como una encuesta y así. Y vi que mucha gente, pues por ejemplo, lavaba sus tenis que con Fabuloso, con cloro, con pinol, con agua, o también incluso no los lavaban y tenían, por ejemplo, muchos tenis porque tenían miedo de arruinarlos. Entonces, por esa razón creo que sí es como muy importante saber pues lavarlos y no como dejarte llevar así por lo que digan la demás gente, sino que si tú tienes como una idea, un negocio, pues tú hazla, porque al fin y al cabo siempre va a haber como poca gente o mucha gente la cual te puede ayudar como ese servicio y que también pues no tengas como miedo a hacerlo, porque creo que también esa es como una de las causas que mucha gente no lo hace y que dice, no, pues que no va a pegar, no voy a ganar dinero a la primera o no sé, cualquier otra cosa, pero creo que esos problemas como que han sido para mí como los primordiales, pero después como con el paso del tiempo como que le vas agarrando onda y ya después no te da tiempo y como que se te ¿Ya hace no muy piensas fácil. en eso? No, ya no. Ok, perfecto. Normal, pues. Sí. Ajá. Sí, porque también, por ejemplo, allá con mi hermano, pues sí nos salieron problemas así de que, oye, es que estos tenis estaban así, que no sé qué. Entonces vimos como la manera como de... Aparte supongo que tienes que ver como toda esa parte de, es que este tenis es de tal material, ¿no? O sea, no es normal, no es solo tela, sino también puede ser piel o gamuza, y entonces tienes que ver también todo eso para saber pues cómo tratarlos, cómo lavarlos, ¿no? Sí, porque por ejemplo, como dices, hay muchos materiales y pues no, pues cada material como que tiene su como cuidado y también productos especiales que debes utilizarlo, porque si tú quieres utilizar, por ejemplo, cloro en gamuza, pues no, porque lo va a dañar y va a quedar súper feo. Entonces tú debes saber cómo ser el experto. También es muy importante ser el experto, porque pues tú eres, la gente confía en ti, entonces tú dices, bueno, yo te doy mis tenis y tú vas a saber cómo lavarlos porque yo tengo miedo de que salgan mal y pues por eso debes... no los lavo, ¿no? Ajá. Ok. Y por ejemplo, ¿cómo lidias con todas aquellas cosas como pues otras competencias o las adversidades que de repente surgen? Pues no sé, o sea, te voy a decir la verdad. Aquí, por ejemplo, sí me han dicho como mucho de, oye, es que tu competencia, que no sé qué, y así. Como que me quieren, no sé si sentir mal o no, pero pues yo lo ignoro, la verdad. Pero pues sí, o sea, no trato como de tomar eso en cuenta y más bien busco diferenciarme de la competencia, porque eso también vimos, por ejemplo, yo hice aquí como decía el estudio y vi que todos, y tú incluso va como la alza y así, porque
de que todos lavan tenis. Entonces después en un futuro va a haber como muchos negocios de que lavan tenis, pero no ves como la manera de diferenciarte de los demás, porque pues todos van a lavar tenis, sí, pero pues qué tal si todos dejan el mismo resultado. Y entonces también, por ejemplo, eso vi de que tenía que meter como otras cosas porque si no, no me iba a diferenciar. Y entonces fue primero empezando con limpieza de tenis, pero ya después fui metiendo como otras cosas como stickers, como restauración, como reparación, y pues poco a poco he ido pegando, pero pues ahí va. Y espero después, por ejemplo, meter más cosas para que pues sí, por ejemplo, siga como creciendo y no solamente se quede en lo mismo, porque eso me han dicho mis profesores, de que si tienes una idea así, vela desarrollando, pero la gente como poco a poco te va a estar diciendo como las cosas que él necesita, y a lo mejor si pega ya después tú lo vas como reproduciendo así o poniendo en el servicio para que otra gente lo vea y pues ya después pues lo traigas. Ok, bueno, me gustaría concluir nada más preguntándote, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves tu empresa dentro de 5 años? Ay, en 5 años, pues no sé. Yo creo, si es que sigo con esto y así, y le sigo echando ganas, pues yo me veo, pues ya pues sí, como con varias sucursales y así, pero también, o sea, mi plan a futuro es que no solamente sea como una tienda donde nada más, o un local que nada más la ves tenis, sino, por ejemplo, que también tú vayas, porque eso también lo encontré, o sea, y creo que también fue algo interno, de que me ha pasado de que, oye, ¿dónde consigo tal producto? No, pues es que aquí no hay. Bueno, X. Oye, ¿dónde, por ejemplo, consigo estas cajas para guardar los tenis? No, es que no hay. Bueno, X. Oye, y si yo quiero unos cursos que no sé qué, o sea, a largo plazo quiero hacerla como que, o sea, una tienda donde tú puedas encontrar tanto el servicio de limpieza como otros productos, y que no tengas que ir, por ejemplo, a cada tienda como TAF, Invictus y así buscar como todo, sino que sea un lugar especial donde tú puedas encontrar como todo, así todo para los tenis. Y pues si no hay, pues nosotros vemos la manera de que se te llegue. Y pues sí, que vaya como varias tiendas como de eso en diferentes partes de la República. Y también que puedan meter como otros servicios, como servicio a domicilio, o también como personalización o cosas que sean para la gente. Ok, perfecto. Pues creo que sería todo. Muchas gracias, André, por tu tiempo. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, escuchando todo lo que nos dijo André, quiero pensar, Yamel, ¿qué te pareció a ti el proyecto que él está haciendo? Me parece muy interesante porque creo que muchas veces necesitamos tenemos esa necesidad más bien de lavar nuestros zapatos o tenis en este caso. Y bueno, no sé mucha gente cómo sea, pero yo soy así como de qué flojera lavar mis tenis. Entonces creo que realmente es una muy buena idea, porque bien, si a ti no te gusta, pues se los puedes dar. Y aparte que todo saliera como de su familia, ¿no? Sí, además yo siento que es algo muy importante, porque esto de los tenis es como una tendencia. Es algo que viene como desde hace 2 años ya surgiendo como con más fuerza, que ya todos quieren usar como sneakers y todo este concepto que están usando, que ya lo están haciendo como una cultura. Entonces creo que estos empresas o micronegocios como Sneaker Repair y muchos otros están tomando algo muy en cuenta, que es como las personas, que ellos pues con el paso del tiempo se adoptan estas modas y adoptan esta cultura. Entonces ya todos quieren tener sneakers, entonces si los tienes, pues es importante darles como el cuidado que tú necesitas. Sí, además de que últimamente pues salen todos esos modelos que ya son distintos, ¿no? Hay transparentes, hay pues de piel, hay de tela, hay de gamuza, hay sí, de muchos diferentes materiales, cosas. Entonces, exactamente. Siempre hay que tener y saber su cuidado. Pues realmente a mí me gustó mucho su idea, bueno, su proyecto, porque ya no es una idea, ya lo está llevando a cabo. Y siento que, o sea, ya tiene algo muy bien hecho, y siento que en 5 años, como le pregunté, yo creo que eso ya puede ser un negocio muy grande, que puede tener sucursales y todo para limpiar los sneakers o los tenis. Y pues sí, en general me gustó mucho el proyecto que hizo André, y pues creo que eso sería todo. Sí. Gracias.